da el aguinaldo a sus trabajadores. Para abordar este tema ya tenemos con nosotros al economista Marco Peña, quien abordará este tema. Jimmy. Así es, ya se encuentra con nosotros el economista Marco Peña vía Zoom. Muchas gracias, Marco, por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días, Jimmy. Buenos días a toda la teleaudiencia de Acción 10 en la mañana. Según las autoridades gubernamentales, estiman que en concepto de aguinaldo se muevan alrededor de 12 millones de córdobas. ¿Esto qué va a representar para, por ejemplo, para el sector comercio, para el sector industria, para algunos trabajadores informales? La entrega del aguinaldo, ¿cuál es el impacto que genera dentro de la economía local? Bueno, para los trabajadores informales, para muchos trabajadores informales no habría aguinaldo o 13º mes por el carácter de irregularidad e informalidad en el que desempeñan sus actividades productivas para ganarse el sustento de cada día. Sin embargo, para los trabajadores en el mercado formal, sí habría o hay un derecho al 13º mes, al 13º mes o popularmente llamado aguinaldo. Teniendo el mayor volumen por pago en este concepto o vía este concepto, la economía privada, es decir, el sector privado. En el sector público saldrían beneficiados alrededor de 160,000 personas y el pago del aguinaldo tiene un efecto temporada, un efecto estacional. ¿Por qué? Porque aumenta el ingreso disponible de las personas, ya que el aguinaldo es irrenunciable y es inembargable, salvo por obligaciones alimentarias, y esto aumenta el poder de compra o la capacidad de compra en noviembre y diciembre. Marco, ¿el impacto cuál sería en el resto de sectores económicos? Porque se estarían moviendo en concepto de aguinaldo alrededor de 200 millones de córdobas. ¿Cómo eso va a dinamizar la economía local durante estos meses, noviembre y diciembre? Precisamente hay un efecto estacional, aumenta la cantidad de dinero en circulación. Eso quiere decir que el dinero se va a mover con mayor velocidad, el dinero va a cambiar de manos con mayor velocidad y la gente suele ocupar su aguinaldo para el pago de deudas, para las compras navideñas, para consumir turismo interno y por supuesto esto se va a ver reflejado en un mayor dinamismo por temporada en lo que es comercio y en lo que posiblemente sea precisamente el comercio de productos navideños. Es decir, insistimos en el efecto temporada, en el efecto estacional, es decir, cambios en las cantidades demandadas por un efecto temporada y también por un aumento en el ingreso. Aquí estaríamos hablando de una elasticidad de ingreso y esto elevaría los niveles de consumo por parte de los nicaragüenses. Marco, el tema del pago de las deudas, que ya lo mencionabas vos también, ¿cómo podríamos hacer? Porque recordemos que la mayoría de los trabajadores en Nicaragua no tenemos o no un gran salario, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo hacer el tema de pagar deudas? Luego tenemos el tema de diciembre, la compra de ropa, la compra de zapatos. También el otro asunto es el tema de la colegiatura de nuestros hijos al momento de ir, porque en enero se debe también de pagar, están los gastos del colegio. Entonces, ¿cómo podemos hacer nosotros para lograr de que este 13º mes logre ese objetivo y no solamente el pago de deudas? Sacarle el mayor rendimiento posible. Acá yo he aconsejado en este medio, en este espacio, ser compradores inteligentes y ahorrar. Para practicar el hábito positivo del ahorro, primero hay que apartar la cantidad de dinero que se va a decidir ahorrar, ya sea que se le aplique un porcentaje o un valor absoluto. Por ejemplo, si son 20,000 córdobas, ahorrar 2,000, o decir que se va a ahorrar el 5% de esos 20,000 córdobas o el 10%. Entonces, primero es separar la cantidad de dinero que se va a ahorrar y consumir el resto, porque recordemos que el ingreso es igual al consumo más el ahorro. Lo que no se consume va al ahorro, lo que se ahorra va destinado al consumo futuro para algún proyecto personal
o familiar o destinado como fondo de emergencia. Eso requiere disciplina, eso requiere decisión y eso requiere aplicar inteligencia financiera y planificación financiera, lo cual muchas veces los nicaragüenses por ese lado nos comportamos con bastante ligereza. Pero recordemos que somos los primeros que tenemos que cuidar nuestro dinero porque nadie más va a cuidar nuestro dinero. Sin embargo, dadas las condiciones económicas del país, es muy difícil aumentar en una proporción cada vez mayor los niveles de ahorro, ya que precisamente utilizamos los ahorros para solventar ciertos pagos cuando se va encareciendo el costo de la vida, por ejemplo, el incremento de la canasta básica, o bien en este sentido se utiliza para pagar deudas indefectiblemente. También las familias suelen utilizar su aguinaldo para algún proyecto familiar, por ejemplo, renovar la pintura de la casa o construir algún muro o hacerle alguna mejora a la vivienda, o bien ocuparlo para la adquisición de un vehículo o de una computadora, etcétera. Además del aguinaldo, ¿cuáles serán otros factores que estarán incidiendo en el dinamismo de la economía en estos 2 meses del año? Por ejemplo, se estima que alrededor de 800,000 familias reciben remesas familiares. ¿Eso tendrá otro impacto económico para dinamizar la economía local? Es que precisamente lo que se ha estado estimulando es el consumo. A ver, nuestra economía se ha movido principalmente por el estímulo del consumo, no por parte de la producción, porque no ha habido ningún cambio tecnológico, económico, extraeconómico o institucional que haga que provoque una expansión considerada en la oferta de bienes y servicios, es decir, en la estructura productiva, sino que lo que mantiene la economía nicaragüense es el estímulo del consumo, y yo voy a explicar por qué. Ahorita con el pago del aguinaldo ya hablamos de que esto provoca un efecto temporada, es decir, cambios en las cantidades demandadas, o lo que le llamaríamos, cuando lo estamos explicando en un pizarrón, que la curva de demanda se desplaza hacia arriba y hacia la derecha por el pago del aguinaldo, es decir, la disponibilidad de efectivo con que va a contar la gente para hacer compra. El otro factor son las remesas monetarias. Las remesas monetarias recientemente, según el último informe publicado por el Banco Central de Nicaragua, han alcanzado al tercer trimestre de este año 1.557.3 millones de dólares. Repito, 1.557.3 millones de dólares. Ese flujo o esa macromagnitud es mayor a los niveles de inversión privada, a los niveles de inversión extranjera directa. Es increíble la cantidad de remesas que están ingresando al país, es un 16%, eso es un sexto más que el mismo periodo del año pasado, porque solo en este tercer trimestre recibimos 527 millones de dólares, es decir, tentativamente al cierre del año estaríamos alcanzando los 2.000 millones de dólares en concepto de remesas monetarias, con lo cual podría representar entre el 10 y el 12% del PIB. Pero, ¿qué son las remesas monetarias? La remesa monetaria es una iniciativa de privados a privados. Son nicaragüenses que se van del país y que producto de su trabajo reciben un ingreso, y una parte de ese ingreso, una fracción de ese ingreso es enviado a sus familiares. Es decir, es un dinero que no se produce en el país, pero que se consume en el país y que comienza a circular en el país, aumentando el nivel de divisa y utilizándose para el pago de impuestos y, por supuesto, estimulando el consumo. Sin embargo, los niveles de producción y la estructura productiva no cambia, es decir, no se están reportando cambios tecnológicos que haga posible que Nicaragua produzca muchísimo más o que provoque una verdadera revolución en su estructura productiva, de tal manera que estemos hablando de otro modelo de crecimiento y desarrollo que hasta el momento hemos venido reportando en los últimos años. Y esa demanda en el consumo y también en los productos que se podrían estar demandando durante estos 2 meses, ¿sería igual el comportamiento en comparación a años anteriores, es decir, antes de 2018, tomando en cuenta que hay factores económicos que ponen de alguna manera en pensar a los nicaragüenses? ¿Puedo gastar
en mi totalidad ese aguinaldo, porque tenemos el tema de la pandemia de COVID-19, tenemos la situación económica del país y otros factores que inciden que podrían limitar el gasto total de este aguinaldo para muchas familias? Bueno, los números hasta el momento indican una situación mucho mejor que la del año pasado, es decir, se reporta al segundo trimestre de este año un PIB del 17.7%, se reporta el último en agosto de 9.1%, y eso significa que se ha venido caminando en un periodo de estabilización y recuperación económica que por supuesto es mejor que el panorama del año pasado, pero que todavía estamos tratando o se busca de acercarse a los números observados en 2017 antes de la crisis, ¿verdad? La crisis sociopolítica y la recesión económica. Entonces estamos en esa senda, pero yo quiero aclarar que cuando hablo de cambios tecnológicos, hablo de un desplazamiento en los niveles de producción para que Nicaragua definitivamente tenga lo que otros autores llaman un cambio estructural. De lo contrario, simplemente estaremos dependiendo de factores externos, porque la remesa monetaria es en definitiva trabajo de los nicaragüenses en el sector externo, principalmente de países como Estados Unidos, España, Costa Rica, Panamá y resto del mundo. Volviendo al tema del aguinaldo, sí, yo considero prudente destinar una parte del aguinaldo para el ahorro, principalmente para los gastos que se vienen en este año que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina. Vean, ¿por qué insistimos en los niveles de producción? Porque son los niveles de producción los que van a multiplicar el consumo futuro, y los niveles de producción se consiguen con la acumulación de capital, con el ahorro y con las transferencias de capital, es decir, bueno, el uso del gasto de capital por parte del presupuesto general de la República y todo aquello que aumente el stock de capital de nuestro país, incluyendo los niveles de inversión extranjera directa, pero eso también depende de otros factores, y esa variable hasta el momento no muestra una reanimación satisfactoria. En este sentido, el dinamismo registrado depende particularmente del consumo. ¿Y qué pasa? Ahí se pone en tela de juicio cuál va a ser la robustez de este crecimiento económico y hasta cuándo va a durar este crecimiento económico, tomando en cuenta que para el año que viene se tiene pronosticado una desaceleración del crecimiento económico para toda la región latinoamericana, pasando de un 6.3% de este año a un valor cercano al 3% para el año que viene, y eso incluiría en Nicaragua. Entonces, esa desaceleración nos vendría a perjudicar. Marcos, ¿qué pasaría con las personas, como ya bien decías vos al inicio de la entrevista, que no van a gozar de un aguinaldo, pero que sí son emprendedores y que por una u otra razón no han podido en todo este tiempo recoger parte de un dinero, tener un ahorro, pero que sí tienen encima los gastos como todos los trabajadores, pero que ellos no dependen de ese aguinaldo? Bueno, ahí también incluimos a los emprendedores y a los empresarios, principalmente hablando de los micro y pequeños emprendedores y empresarios, quienes, tienen que generar ingresos y utilidades, impulsando su propio negocio, impulsando su propio producto. Por otro lado, tenemos el grueso de los trabajadores informales que están en una situación de precariedad y que tampoco gozan de este 13º mes, del 13º mes. ¿Qué pasa? Aquí se tiene que priorizar la formalización del empleo y las condiciones para que estos empleos sean de mayor productividad, de mayor competitividad, de mayor cualificación y de mayor tecnología, porque tampoco se trata de decir simple y sencillamente que 6 de cada 10 personas están ocupadas, sino de informar, de generar y de informar de que se están creando empleo de calidad. Y a fin de cuentas, esto se concatena con lo que estaba hablando anteriormente. Los niveles de producción son los que determinan la generación de empleo.
Cuando las inversiones productivas van aumentando, entonces va aumentando la generación de empleo, pero también hay que preocuparse por empleos de calidad y empleos bien remunerados. Recordemos que el salario mínimo promedio en Nicaragua es el segundo más bajo en Centroamérica, solo por encima de El Salvador, y eso te da un indicador de que los nicaragüenses no tienen para suplir más del 70% del costo de la canasta básica. Entonces por ahí hay problemas estructurales que no se han resuelto y que se vienen cargando y que no se van a superar solamente por el estímulo de la demanda agregada, sino que esto es un problema esencialmente de producción y de productividad que requiere de inversión extranjera directa, que requiere mucha tecnología, que requiere mucha educación, principalmente porque la educación es un factor de crecimiento y desarrollo económico de largo plazo. Marco, esto también ya tu comentario que estabas haciendo, se une el precio del consumo de los nicaragüenses. A esto no solamente la canasta básica, sino también la ropa, el zapato, como ya te decía anteriormente, el pago de los estudios de los niños y sobre todo también los gastos que se vienen ahorita, la promoción, el ingreso a una universidad, porque también muchos padres no quieren que sus hijos pasen o estén en un trabajo que ellos tienen y quieren algo mejor, inclusive que tengan un negocio propio. Pero para que vos me puedas contestar esto, quiero recordarles a nuestros amigos televidentes que pueden participar en este segmento. En pantalla tienen ya el número de teléfono al que usted puede llamar y también hacer las preguntas que usted considere necesario al invitado de hoy. Bueno, no comprendí en sí cuál es la pregunta en tu intervención anterior. Sí, es que me decías me decías, Marcos, que es importante la calidad de trabajo, también que sea remunerado. A esto se incluye, te digo, el precio de lo que nosotros consumimos, tanto de la canasta básica, la ropa, los zapatos, incluyéndole también si es viable o no es viable los viernes negros que llaman las tiendas. Si esto a la hora de consumir nosotros, ¿cómo podríamos valorar de que sí nuestro dinero va a ser bien empleado en esa compra? Bueno, hasta el momento la inflación no supera, anda cerca del 4.27%, es una inflación moderada, pero el aumento del costo de la canasta básica sí ha deteriorado o ha carcomido cierto grado de poder adquisitivo del ingreso de los nicaragüenses, porque una cosa es el salario nominal y otra cosa es el salario real. Es decir, el dinero realmente vale no por el valor facial en el billete, sino por lo que podamos adquirir. Entonces, de ahí que, tomando en cuenta que los salarios promedios son bajos en nuestro país, como dijimos anteriormente, se requiera de planificación e inteligencia financiera para hacer nuestras compras. Y de ahí eso pues requiere otro tema, otro tipo de intervención, que también lo hemos hablado en este medio sobre el uso racional y eficiente de nuestro dinero para sacarle el mayor rendimiento posible. Por ejemplo, suprimir bienes innecesarios, bienes de lujos, por supuesto priorizar el pago de los servicios básicos, priorizar la alimentación, prever un fondo para los gastos futuros, principalmente cuando son gastos futuros inmediatos como el gasto escolar, ya que luego de la fiesta, y esto en sentido figurado, cuando se acercan las fiestas decembrinas, luego de la fiesta se tiene que pagar, es decir, la fiesta se tiene que pagar y luego de la fiesta viene, como dicen, el periodo de resaca. Entonces, hay que estar preparado para ese periodo de resaca, tomando en cuenta que los primeros meses del año, por ejemplo enero y febrero, hay un periodo en el que la actividad económica se ralentiza, un periodo en el que comienza a ralentizar la economía y luego va acelerándose a partir de marzo. Entonces hay que prever este ciclo, ¿no?, del proceso económico de nuestro país, y por supuesto eso requiere de hacer un uso inteligente de nuestro dinero para sacar el mayor rendimiento posible. Marco, tenemos una llamada telefónica, vamos a atenderla para que nos hagan sus comentarios, sus preguntas o sugerencias respecto al tema. Muy buenos días, le escuchamos.
Sí, buenos días. Sí, ¿cuál es su comentario respecto al tema que estamos abordando el día de hoy, dinamismo económico con la entrega del aguinaldo? La verdad es que tengo un año de estar trabajando y todavía no estoy asegurada. Lo que quería saber era si tenía derecho, ¿verdad?, al seguro, al aguinaldo o no. Ok, muchas gracias. Marco, ¿podrías como responder esa pregunta que aunque es para un especialista en derecho laboral, ¿qué es lo correcto que se debería hacer en este sentido? ¿La persona debería acudir a alguna entidad, al Ministerio del Trabajo, para que ella pueda gozar tal vez un salario mínimo acorde a los meses que ella está laborando, o tiene que ser un entendimiento mutuo entre el trabajador y el colaborador? Los derechos laborales son irrenunciables en virtud del Código de Trabajo y por el tiempo por el tiempo que la señora nos dijo que lleva laborando en la empresa, ella tiene todo el derecho a que se le pague su 13º mes proporcional en el caso de que sea menor a un año, porque por definición el 13º mes o 13º mes es el pago de un salario adicional o de una remuneración monetaria adicional a nuestros 12 meses de salario ordinario por haber trabajado de manera continua e ininterrumpida para el mismo empleador. Entonces, por el tiempo que la señora lleva laborando, por supuesto que tiene todo el derecho y puede consultar con un abogado particular para que le lleve el caso o ir directamente al Ministerio del Trabajo. Ok. Además de la entrega del aguinaldo, ¿cuáles serían otros factores que incidirían para el dinamismo de la economía? Según las autoridades de gobierno, estaríamos creciendo este año 2021 hasta un 6%, incluso siendo más optimista, un 8%. ¿Eso qué impacto va a generar en la generación de empleo, en la estimulación de más circulante de dinero a través de las personas que trabajan y que éstas puedan demandar productos, entre otros factores que ellos requieren día a día? Creo que eso está por verse, Jimmy, porque el crecimiento económico hasta el momento se ha reactivado con una fuerte intervención gubernamental a través del instrumento del gasto público, y el gasto público está siendo financiado vía deuda. Eso quiere decir que están aumentando los niveles de endeudamiento público, y el endeudamiento público es similar al endeudamiento privado, es decir, cuando una persona comienza a financiar su consumo con tarjetas de crédito o préstamos bancarios, corre el enorme riesgo de patinar en círculo vicioso hasta que termina prestando para pagar préstamos. Entonces, en este caso, cuando van aumentando el nivel de endeudamiento público, eso quiere decir que estamos comprometiendo nuestros recursos futuros para el pago de la deuda, no para incrementar nuestro stock de capital que sirve para la expansión económica. Ese es el gran problema, porque una parte se tiene que destinar para el pago del principal y otra parte se tiene que destinar al pago del servicio de la deuda, llámese interés. Entonces, por otro lado, estamos viendo de que el dinamismo es por el lado de la demanda, no por el lado de la oferta. Y eso significa que apenas estaríamos recuperándonos de una caída acumulada del menos 9.1% durante un trienio. Tomando en cuenta que para el año que viene hay un pronóstico de cerca del 3% para América Latina, es decir, que habrá una desaceleración de la actividad económica, entonces ahí es donde dije anteriormente, tendríamos que ver cuál va a ser el comportamiento de la economía, tomando en cuenta que hay condiciones sociopolíticas que siguen, digamos, manteniendo latente el riesgo de que incremente el riesgo país, el riesgo político, eso mantenga en zozobra a la economía nacional. Las agencias calificadoras de riesgo van a ir monitoreando eso, es decir, de que Nicaragua se va a mantener entre B y B menos, sensible a cambios abruptos en las condiciones económicas y financieras, y tomando en cuenta de que en mi caso no me explico cómo se puede alcanzar un 6% cuando eso no se ha alcanzado ni en los años de bonanza, es decir, ni en los últimos 15 años
lo hemos tenido, ni en el 2012 cuando se alcanzó 6.5% se pudo llegar al 8%, se alcanzó el 6% y después ya no se alcanzó más. Ahora bien, en 2009, cuando caímos en menos 3.3%, el año siguiente logramos un 4.4%. Y hace 30 años, cuando la economía cayó por más de un periodo, cuando nos fuimos recuperando, también la tasa de crecimiento económico se osciló entre el 2 y el 4%. Entonces, ¿cómo podría alcanzarse un 6%? Bueno, la única respuesta sería casi que un milagro por parte de las actividades, económicas en los agentes privados, que podríamos darle una respuesta como una tendencia natural al equilibrio después de un periodo de shock y de crisis, pero que con seguridad el año que viene se va a desacelerar por lo mismo que estamos hablando, ¿no? Es decir, no veo todavía las condiciones macroeconómicas ni los cambios económicos, tecnológicos, culturales, educacionales, etcétera, para que mantengamos una tasa extraordinaria, porque ahí estaríamos hablando de tasas extraordinarias como las que ha reportado Panamá en la región o como las que ha reportado China, y que en el mediano y largo plazo saltás de ser una economía de ingreso bajo a una economía de ingreso alto, es decir, pasar de ser un país o de una economía en vía de desarrollo a un mercado emergente. Pero bueno, Marco, tenemos una llamada telefónica. Eso es lo que nos dice. Sí. Tenemos una llamada telefónica en estos momentos. Buenos días, ¿le escuchamos? Días. Interesante, ¿verdad?, el tema que está tocando el licenciado Marcos. Hay dos puntos importantes. Por ejemplo, la vez pasada que estaba el señor Enrique Bolaños, el hermano del expresidente Enrique Bolaños, ¿verdad? Y yo hice una opinión sobre el riesgo país. Y en realidad, acá las fuerzas políticas, las que están de turno, las que se consideran oposición, ese es el punto medular que estamos viviendo en este país. Necesitan sentarse a dialogar. Aquí tiene que ambas partes ceder. El riesgo país sigue incrementando, estamos a las puertas de una ley llamada Ley Renacer. Esto nos va a afectar a las personas que trabajamos por nuestra cuenta, a las personas que incluso los que tienen negocios, que están emprendiendo, las personas que ya tienen una pequeña empresa donde tiene contratado a otros trabajadores. Y en la medida de lo posible en que no haya un entendimiento de las partes, o sea, porque pareciese de que por un lado alguien está forzando a continuar y por otro lado alguien está forzando por quitar al que está de turno en este momento. Entonces creo que no es la forma en la cual las cosas se van a arreglar en este país. Este país tiene que surgir, tiene que pasar a un segundo plano muy distinto al que estamos viviendo, porque el desempleo va en incremento, la crisis sigue incrementando todavía. Pero aquí nos seguimos enfocando. Es cierto que son importantes las personas que están presas, pues como toda persona, pero seguimos enfocándonos en los presos políticos, seguimos enfocándonos en que el gobierno que está de turno continúa y que hace esto. Yo creo que hay que pensarlo de una forma distinta, o sea, pensar como nicaragüenses que tenemos que salir adelante, si no, este país se va a morir. Este país va a la ruina total si seguimos en la misma línea que estamos. Para cerrar, lo que la señora estaba preguntando, que si tiene derecho, sí, en el artículo 150 del Código del Trabajo dice que es obligación del empleador inscribir al trabajador en el Seguro Social. Debería de asistir al INS, no al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo solo ventila quejas laborales. En el INS debe ir primero al Departamento de Afiliación y poner la queja de que su empleador nunca le inscribió al Seguro Social para que lo sancione, porque es un derecho constitucional del trabajador. Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por su comentario, muy acertada toda su opinión. Marco, hay que separar los temas económicos de la política, y qué tanta incidencia tiene sobre los organismos internacionales el hecho de que la situación política, social y económica que ha estado viviendo Nicaragua incida también en la población nicaragüense, principalmente la que tiene salario mínimo, la que tiene escasos recursos económicos. ¿Hay alguna vinculación entre la economía y la política? ¿Cómo caminaría el país?
Yo he dicho que la salida a la crisis estriba más en la economía política y menos en la parte técnica de la política económica. ¿Por qué? Porque la economía política es la que abarca, o es una parte interdisciplinaria en la que confluyen la política, la sociedad, el comercio, la ley, el Estado de Derecho, las instituciones y un sinnúmero de factores, que es lo que hemos visto en Nicaragua. Es decir, no es un problema estrictamente técnico, porque buscarle una salida estrictamente técnica a una salida que es económico-política es como tratar de reparar un vehículo traveseando el sistema eléctrico cuando el problema es mecánico. Entonces, por ahí eso lo hemos dicho en otra ocasión, y habemos economistas y otros cientistas sociales que conocemos la parte científica de esto. Habemos economistas y otros cientistas que conocemos lo serio y lo científico de la economía, ya me confundí. Habemos economistas y cientistas sociales que conocemos lo práctico de la política, pero lamentablemente hay muchos políticos que ignoran la parte científica y seria de la economía. Entonces, por ahí lo que sucede es que en nuestros países muy sensibles a los eventos políticos, cuando pasa esto, el shock termina afectando el crecimiento y la calidad de vida de las personas, es decir, el shock ocurrido en la parte política. En América Latina esto sucede con bastante frecuencia, es decir, que la parte sociopolítica termina perjudicando la economía, no así en otros países con mejores niveles de desarrollo, en el que las crisis entre los políticos o entre la clase política o las crisis en el seno de la administración pública no necesariamente terminan paralizando la economía en su conjunto. Marco, ¿pero por qué pasa eso? Bueno, pasa por la calidad de sus instituciones. Es decir, la respuesta también la tiene la economía institucional, porque en la medida en que en nuestra sociedad no hay credibilidad, no hay confianza, no hay cohesión y no hay paz social, en esa medida tampoco hay instituciones políticas sólidas, y por supuesto esto termina transmitiéndose al funcionamiento de la economía. Para entender un poco por qué existen calificadoras de riesgo como Moody's o Fitch Rating que toman en cuenta los factores tanto internos políticos como externos para dar una valoración del crecimiento o proyección de la economía durante el desarrollo del año. Actualmente estos dos organismos están mencionando que no hay un rumbo o un panorama favorable para Nicaragua en los próximos meses, incluso para el próximo año. Claro, porque se pone en entredicho lo que son los criterios de certidumbre, de seguridad y de confianza. Entonces, mientras no haya una restauración plena de la confianza, de la certidumbre y de la seguridad, entonces no se pueden tomar decisiones racionales, claras en términos de producción, inversión, consumo o ahorro. Es decir, mientras la situación en un país se mantenga en zozobra y no se sabe lo que va a pasar el día de mañana por una cuestión cíclica de inestabilidad sociopolítica, entonces difícilmente se va a invertir a largo plazo. Eso es lo que sucede. Es decir, la economía va caminando, pero no va a trotar ni va a correr. Ninguna economía ha logrado superarse a base de o teniendo recurrentemente un conflicto social que le genere inestabilidad sociopolítica. Por ejemplo, la diferencia entre las dos Coreas, entre la Corea del Norte y la Corea del Sur, estriba en eso, en la calidad de sus instituciones. La diferencia entre la India de ahora y la India de antes, que era un país en vías de desarrollo, estriba precisamente en la calidad de sus instituciones y en la medida en que la clase dirigente logra ponerse de acuerdo, como en Chile,
de un conflicto social bastante serio, y en esa medida también se pone en práctica un modelo democrático, un modelo basado en libertades y capacidades, con un Estado de Derecho, ¿verdad?, que se cumpla a cabalidad, porque bueno, es lo que la teoría política moderna ha contemplado y que ha sido funcional, y en tanto esa parte sea funcional, entonces la economía va a responder de una mejor manera, porque hace tiempo desde la teoría económica, desde la economía institucional, desde la economía enfocada con el derecho, se descartó la teoría pues del dictador benevolente. Por ejemplo, lo que pasó acá con Somoza, en el que en los años 60 y todavía en los 70 se registraron tasas extraordinarias de crecimiento económico. Es decir, Nicaragua hubo un periodo, puedes ver en el anuario de estadísticas macroeconómicas de los últimos 60 años, en esos años Nicaragua creció hasta el 12%. Recuerdo que en el 72, luego de la cooperación, también hubo un repunte extraordinario en ese periodo, del 12%, y se registraron niveles de productividad que hasta el momento no se han alcanzado en la producción de café. Entonces, ¿pero qué pasa? Había un régimen político autocrático. Entonces se creía, como se creyó en su momento, de que un dictador benevolente era capaz de mantener el crecimiento económico para conseguir progreso. Eso ya está descartado. Eso está completamente descartado. Es decir, no hay dictaduras benevolentes y hoy se puede conseguir crecimiento y desarrollo con un modelo democrático que sea funcional sobre la base de instituciones políticas y económicas sólidas. Marcos, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando el Banco Mundial informa o tiene previsto que el crecimiento económico en Nicaragua también se da por el tema de la exportación de mercancías? ¿Habría una variante en este sentido en los próximos meses? ¿Nos daríamos cuenta de eso? ¿O el próximo año? ¿Si hay un aumento de la exportación de mercancías o no se daría esto? Sí, la exportación, los niveles de exportación, es decir, las ventas de nuestros productos al exterior, ha sido un factor para que la economía se sostenga también. ¿Por qué? Bueno, porque en la División Internacional del Trabajo nosotros lo que hacemos es vender, y así nos insertamos también a la globalización, es decir, vender a los mercados internacionales. Pero el problema no es si aumentan o disminuyen, porque recientemente pues ha venido habiendo un comportamiento bastante adecuado en ese sentido, sino ¿hasta cuándo seguiremos exportando lo mismo? Esa es la pregunta. De hecho, irónicamente se dice que nuestro principal producto de exportación son migrantes, pero haciendo esa salvedad, ¿hasta cuándo vamos a seguir exportando los mismos productos tradicionales? ¿O hasta cuándo vamos a seguir exportando commodities, es decir, bienes primarios, sin añadirle valor? Porque eso es lo que nos haría más competitivos, y la creación de una industria interna para añadirle valor a nuestro producto y luego vendernos al exterior, eso significaría también un cambio estructural en nuestra economía, que es lo que empezamos diciendo. Sin embargo, Marcos, muchos dicen, muchísimos años tenemos Marcos, sin embargo, muchos dicen, de exportación de bienes primarios. Marcos, sin embargo, muchos dicen de que el crecimiento económico que proyecta Nicaragua se ha debido principalmente por las exportaciones de materia prima, el ingreso de más remesas a las familias y también por la inversión pública que ha creado el gobierno de Nicaragua. ¿Qué tan sostenible podría ser durante el próximo año 2022 si en el caso de las exportaciones, los precios en el mercado internacional vuelven a la tendencia normal que tenían antes? Porque ahorita se ha habido un aumento. Es que, vuelvo y repito, lo que requiere Nicaragua para que deje de ser tercer mundo, nosotros podemos hablar aquí que si las exportaciones bajan o que si suben, eso ya se ha visto y se vio en los mejores años antes de 2018, pero esos son elementos necesarios, mas no suficientes. Es decir,
No se pueden esperar resultados diferentes si se sigue haciendo lo mismo. La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo vamos a dejar de ser tercer mundo? No que si las exportaciones suben o bajan, porque estamos hablando de o lo que trato de decir es, ¿hasta cuándo vamos a seguir produciendo lo mismo? Porque si seguimos produciendo lo mismo, si el aparato productivo sigue siendo el mismo, no va a generar empleo de otra índole, que es lo que ha notado por mucho tiempo, por ejemplo, el doctor Adolfo Acevedo Vogel. Es un círculo vicioso en el que Nicaragua produce lo mismo, los mismos empleos, vende lo mismo, y los economistas se la pasan hablando de que si las exportaciones suben o si las exportaciones bajan, o que si el gasto público aumenta o que si el gasto público baja. Esas son cosas de carpintería. Si no, la verdadera pregunta es, ¿cuáles van a ser las nuevas políticas? ¿Cuál va a ser la nueva estrategia de crecimiento y desarrollo económico a largo plazo? ¿Cuál va a ser el nuevo modelo de educación, en educación superior, en educación técnica y en educación primaria y secundaria, para conseguir un cambio estructural en el crecimiento y el desarrollo, para dejar de ser tercer mundo, para que la gente no se vaya del país y envíe remesas? Porque recibimos remesas precisamente porque nuestra economía no es capaz de generar los empleos para que la gente no se vaya, y no es capaz de mantener su balanza de pagos equilibrada, si no es que se envían remesas desde afuera. Esos son los temas de fondo, esos son los temas que los políticos tienen que estar hablando. Esa es la verdadera pregunta, y ese es lo que yo no tengo ahorita la respuesta, ¿verdad? Pero bueno, se empieza ejercitando el pensamiento crítico con las preguntas, y la respuesta, bueno, ese es otro asunto, pero yo quiero que haya ese cambio de enfoque. Y yo ya dije que para el año que viene está proyectada una desaceleración, y la pregunta que quedaría en el tapete es, ¿cuál va a ser la robustez de esta recuperación económica, tomando en cuenta que hasta el momento es vía demanda, no necesariamente por el lado de la oferta en términos estructurales, hablando en términos estructurales, ¿verdad? Es decir, porque esta tasa extraordinaria de la que se nos viene hablando, de que podemos alcanzar hasta el 6 o el 8%, bueno, aún suponiendo que eso pueda ser cierto, ¿verdad? Pero manteniendo la duda, como dijo Galileo, como le contestó Galileo Galilei a la Iglesia Católica en su momento, aún suponiendo eso es un fenómeno coyuntural, porque para mantener esa tasa de crecimiento se requerirían de otras fuentes, de otras determinantes para el crecimiento económico, que hasta el momento no se ven, en la medida en que, es decir, toda vez que ese crecimiento se busque en el mediano y largo plazo, porque solo manteniendo un ritmo de crecimiento entre el 6 y el 8% por 10 o 15 años es que vamos a dejar de ser tercer mundo. Pero hasta el momento las condiciones yo no las veo planteadas, veo todo lo contrario, veo un panorama bastante incierto. No sé si alguien ve algo diferente. Ok, muchísimas gracias Marco Peña por habernos acompañado esta mañana para abordar el tema del dinamismo económico y lo que se espera también con la entrega del aguinaldo. Es momento de hacer pausa comercial, pero al regresar tenemos más que compartir con usted.